Familia, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en la presencia de Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, pidiéndole al Padre Eterno que los acompañe permanentemente. Una vez más, en este su programa Un Instante con Dios, llenos de bendición, el director de nuestro canal, nuestro Padre Jesucristo, quien nos acompaña permanentemente, pidiéndole al Padre Eterno que los acompañe a ustedes y que permanezcan en oración, llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder. Nos disponemos a llevar esta enseñanza una vez más a sus hogares. Espero que todos ustedes estén en presencia del Espíritu Santo en permanente oración, porque el Padre Eterno quiere que lo busquemos en oración y con fe. Busquemos al Padre con toda la disposición, así como sacamos tiempo para disponer 2 horas para vernos una película en este aislamiento. Saquemos media hora para dedicárselo al Señor. Amén. Amén. Llenos del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer su palabra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 11. Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y nos permita conocer la verdad que hay en su palabra. Amén. Amén. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Oiga bien, la tradición de los ancianos. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. En sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Amén. Amén. Qué gloriosa esta palabra. Una enseñanza profunda. Vamos a entrar en este estudio a determinar varios aspectos importantes que hay en este capítulo 15 del libro de Mateo. Vemos pues, hermanos, cómo a Jesús ya venían desde mucho tiempo los fariseos, los saduceos, los escribas, asediándolo, acechándolo, queriendo hacerlo caer, porque él llevaba un mensaje que era contrario a ellos. Y también ellos venían siendo ya lastimados, tocados en su herida, porque a través de Juan el Bautista los vivía recriminando. Recordemos que cuando estaban en el río Jordán, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, en el libro de Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, les dijo: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo, aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista. Y también el rey Herodes estaba siendo censurado por Juan el Bautista. Recordemos que el rey Herodes se acostó con la esposa de su hermano Felipe. Y por acostarse con la esposa de su hermano Felipe, Juan el Bautista lo recriminaba y le decía que no era lícito que él se acostara con la esposa de su hermano. Al punto que él estaba tan atormentado, y la esposa Herodias, en un cumpleaños del rey Herodes, lo único que atinó a decirle a la hija de Herodias fue
que la complacía con lo que ella pedía porque lo satisfizo en un baile que hizo a su favor. Y entonces ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y allí fue que le mandaron a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista vivía profetizando y diciéndole a los fariseos y a los saduceos de la contaminación, del mal que estaban haciendo. Los llamaba víboras. Y cuando llegó Jesús, no fue la excepción. Cuando aparece Jesús después de Juan el Bautista, Jesús aparece dándole a ellos donde más le duele, haciendo las obras que ellos no hacían con el pueblo. Jesús se juntaba con los enfermos, se juntaba con los leprosos a los que ellos desechaban, queriendo ellos hacer supuestamente la tradición que existía en la Biblia. Desechaban a los leprosos, pero los desechaban y los tiraban al olvido. Se les olvidaba que los leprosos también eran prójimos, eran hermanos. Entonces Jesús se allegaba a ellos. Jesús iba donde el enfermo, Jesús le daba de comer al sediento. Y en el capítulo 14, antes de este estudio, vemos que Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Con 5 panes y 2 peces, situación que ellos nunca hacían. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Tenemos que hacerlo caer. Buscaban que hacerlo caer porque decían que Jesús estaba formando una rebelión contra ellos, contra la iglesia, y que todo el mundo lo estaba siguiendo. Pero eso es obra del diablo, porque Jesús estaba haciendo las obras que complacían a su Padre. Amén. Amén. Entonces, vemos que en los primeros versículos del capítulo 15 de este capítulo, en este evangelio de Mateo, estas personas, al igual que en el tiempo anterior, en otras hazañas, confrontaron a Jesús y le dijeron que cuando Jesús envió a ese experto de la ley, lo envió a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque le preguntó que cómo hacía para tener la salvación. Y otros también le preguntaron que si era lícito darle impuestos al César, y le mostraron una moneda. Aquí le hacen esa pregunta a Jesús, y Jesús habilidosamente le respondió con otra pregunta. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, cuando le hacen esta pregunta, y le dicen que por qué sus discípulos rompen con las tradiciones del pueblo judío y comen sin lavarse la mano. Oiga bien, únicamente porque no se lavaban las manos. Entonces le respondió Jesús y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Por la tradición, Dios había dado un mandamiento a Moisés que había que honrar al padre y a la madre. Pero ellos, apartados de eso, habían tomado el Talmud, que es la versión oral. Los judíos se llevaban más de la tradición del oral de los ancianos y estaban dejando a un lado la enseñanza de la palabra. La ley en el Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en donde está Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio y Éxodo. En esos 5 libros, que fue la ley y la instrucción dada por Jehová a Moisés, allí, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces ellos en el Talmud dijeron que el Talmud no es otra cosa que la palabra oral que no está en la Biblia, pero es la tradición oral más importante para el reino judío. Y entonces ellos decían: no hay necesidad de honrar al padre y a la madre siempre y cuando llevemos las ofrendas al Señor. Entonces ellos comenzaron a decirle: nosotros tenemos una tradición, y la tradición dice que debemos lavarnos las manos antes de ingerir cualquier alimento, y tus discípulos no lo están haciendo así, están infringiendo la ley. Pero en la Biblia no está diciendo eso, que deben lavarse las manos para poder ingerir alimentos. La Biblia habla de algunos alimentos que son impuros, pero en ningún momento le señala que por no comer, por no lavarse las manos para ingerir alimentos, ellos están siendo impuros. Amén. Amén. Vemos entonces a través de la Biblia 3 aspectos importantes: el Torá, que tiene los 5 libros primeros; el Tanakh, que es el libro
del Antiguo Testamento en donde están contenidos todos los libros. Los primeros 5 del Torá, y también está el Nevín, que son los libros de los profetas, en donde están los profetas de Josué, jueces, Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes, está Jeremías, Ezequías, y los profetas menores, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nemún, Habacuc, Sofonías, y entre otros. Y también están en el Tanakh los escritos. ¿Los escritos qué son? Son en los Salmos, Eclesiastés, el libro de Job, el libro de Esther, el libro de Ruth, Daniel. Esos son los libros que forman el Tanakh. Los del Torá, que son los primeros 5, y estos otros libros en donde están los escritos y donde está el libro de los profetas. Todos esos libros, y ya cuando llega Jesús con el Evangelio, después el Nuevo Testamento es donde se adiciona y conocemos la Biblia como el Nuevo Testamento, lo que Jesús vino a enseñar, y aparecen allí los libros de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan, y los libros de Primera de Corintia, que son las cartas del apóstol Pablo, la carta de Pedro, a Filipenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y otros libros que están, pues eso es un estudio profundo acerca de lo que contiene la Biblia. Pero entonces vemos cómo por la tradición los judíos vivían aferrados a esas tradiciones, y para ellos era más importante incluso ponerle atención a las tradiciones que hacer las cosas que realmente importaban para la gracia de Dios. Miren nomás lo que ellos hacían. En la historia que Jesús referencia acerca del buen samaritano, el levita, que dijo, tomando en cuenta la tradición, porque en el libro de Levíticos, en el versículo 21, dice que ellos quedan impuros cuando tocan un muerto. Entonces, en el camino, el levita encontró a aquel hombre que estaba medio muerto y consideró que por tocarlo iba a quedar impuro, y sencillamente no fue capaz de darle la mano a ese hombre que estaba necesitando de su ayuda. Entonces, por la tradición, dejó al hombre en el camino y no fue capaz de auxiliarlo. Así también ellos, por la tradición, se desprendían de las verdaderas enseñanzas. Los leprosos de Samaria, que dieron las buenas nuevas de que los sirios abandonaron el campamento, oiga bien, los tenían desterrados por fuera, no les permitían entrar a Samaria porque estaban llenos de lepra, y fueron esos mismos leprosos que usó Jehová para darles las buenas nuevas y decirles que el campamento sirio había quedado desolado, y que ese era la promesa que al día siguiente, a través del profeta Eliseo, Dios les iba a llevar a ellos, que iba a haber alimento y que el pueblo iba a dejar de pasar esa escasez, porque el pueblo sirio tenía sitiado al pueblo de Samaria. Samaria era otra de las regiones del pueblo de Israel. Recordemos, el pueblo de Israel tiene varias regiones: en la región de Judea, la región de Samaria, la región de Jerusalén, que es la capital. Entonces, Samaria estaba siendo sitiada. Entonces, ellos apartaron a los leprosos, porque según la tradición no podían convivir con ellos, pero se olvidaban de darles siquiera el pan que ellos necesitaban. No los tenían en cuenta, eran menos que nada. Entonces, viviendo aferrados a esas tradiciones, el pueblo judío se apartaba de lo que quería Dios para el pueblo. Y lo más grave es que ellos llevaban esa tradición tan fuerte de que preferían que se llevara la ofrenda al templo y no darle la ofrenda, darle el sustento, honrar al padre y a la madre. Entonces, vemos nosotros también en nuestros tiempos cómo la tradición nos ha a nosotros llevado a hacer cosas que son menos importantes, pero le damos más valor que a la misma palabra de Dios. Algo que se les ocurra a ustedes, y lo más significativo que podemos nosotros tener como ejemplo ahorita: la gente el 31 de octubre, ¿qué hace? Hacen cualquier cosa para celebrar la fiesta de las brujitas, y se ocurren a llamarla brujitas, el diminutivo.
Lo único que no se están dando cuenta es que por esa tradición lo que se está homenajeando y se está honrando es a Satanás, porque esa es una fiesta de Satanás. Entonces la gente toma la tradición y se aferra a la tradición y deja las cosas de Dios. Por eso Jesucristo lo censuró, al punto que nosotros como creyentes lo único que tenemos que tener en cuenta cuando nos vengan a hablar. Hay muchas personas que nos vienen a decir, hay personas, yo recuerdo que tengo un compañero abogado que decía que él honraba a la Pachamama, a la madre naturaleza. Entonces hay gente que llevándose esas tradiciones se deja confundir e incluso termina haciendo ritos y adorando cosas que son contrarias a amar a Cristo, amar a Dios y vivir conforme a su palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nosotros como cristianos, hermanos, cuando alguien venga a hablarnos, a decirnos ese poco de habladurías, lo primero que tenemos que decirle a esa persona es, ¿está en la Biblia? Oiga, primero, ¿está en la Biblia? ¿Lo practicó a través del Antiguo Testamento alguno de los profetas? ¿Fue practicado por el mismo Jesús? ¿Lo practicó alguno de sus discípulos, el apóstol Pablo? Si nosotros no tenemos cimientos en la palabra de Dios y si no está en la Biblia, no le hagamos caso a las tradiciones que son contrarias a las cosas de Dios. Entonces, ahora, por tradición, mire lo que hace otra persona. Dice, no, es que yo tengo que llevarle el pan a mis hijos y tengo que llevarle el sustento, y cada vez que tenemos el sustento en la casa, nosotros por tradición oramos al Señor en la mesa. Pero para conseguir ese sustento, yo como sea, porque a mí me enseñaron que a cualquier costo debo conseguir. Entonces, para conseguir el sustento, va y mata, va y roba, va y secuestra. Entonces, por las tradiciones, nos aferramos a la tradición y estamos haciendo daño al prójimo. Y cogemos la tradición más profundamente que lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando Jesús aquí recrimina a estos fariseos que quisieron hacerlo caer. Entonces Jesús le preguntó a ellos y ellos se sorprendieron porque Jesús les hizo otra pregunta. Recuerden cuando el experto de la ley le preguntó a Jesús, Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? Lo mandó a la Biblia, no lo mandó a preguntarle al sacerdote, a Caifás. Le dijo, ¿qué dice la Biblia? Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra, no en la tradición, porque la tradición a veces nos confunde. Por eso a veces también, incluso aquí en lo terrenal, cuando nosotros tenemos la fuente, es la ley. Pero la gente a veces dice, no, es que la costumbre también es ley y la costumbre se vuelve ley. Y a muchas veces a mí me han preguntado, como asesoría me han preguntado, ay, entonces la costumbre dice que si yo vivo 2 años en una residencia, yo no tengo que pagar durante 2 meses, tengo que vivir gratis allá, porque después de 2 años tengo derecho a vivir gratis en una residencia donde yo estoy viviendo de arriendo. Y entonces me preguntan y yo digo, no, eso es una costumbre, eso es una tradición, porque la ley dice que si usted vive en una casa ajena, tiene que pagar el arriendo. Entonces aquí mismo, si la ley, la palabra de Dios no nos dice eso, nosotros no tenemos por qué creer que la tradición es más importante que la ley. Les puse un solo ejemplo, el del 31 de octubre, pero hay otros ejemplos que no quiero entrar a profundizar porque nos alargaríamos mucho. Leamos lo que Jesús les dijo a los discípulos en el libro de Mateo. Leamos primero el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 4. Mira lo que Jesús les dice a sus discípulos y a todos los que los están escuchando. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y les ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Oiga, mire lo que les dice. Les ponen cargas, pero ellos no son capaces de soportarlas, de cargarlas. Entonces,
como dicen en el argot popular de nuestro tiempo, predica, pero no aplica. Sencillamente es eso. Entonces, la tradición, hermanos, nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo: ¿ustedes por qué están enseñando cosa contraria a lo que dice el mandamiento de Dios de honrar al padre y madre? Entonces, ¿por qué vienen a decir que por comer con las manos sucias ellos están quedando impuros? Entonces les terminó diciendo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque de lo que hay en tu corazón que hable la boca. Y él era claro y sus enseñanzas eran profundas. No por comer con las manos sucias se estaban contaminando. Jesús dijo: yo vengo a que se cumpla la ley de Dios. No a abolir la ley, sino a que se cumpla las escrituras. Y no pasará ni una coma, ni una tilde de la letra del Señor sin que se cumpla en su perfección, porque eso lo prometió el Señor. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 19? Colosenses 2, versículos 16 al 19. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen hablar de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Amén. Mire, allí se nos está enseñando, junto con la enseñanza del libro de Mateo, que nosotros debemos tener claridad que las enseñanzas de la palabra, la ley de Dios, está por encima de cualquier tradición que se ponga de presente. Y nosotros no nos debemos dejar contaminar por las cosas que se están haciendo contrarias a la palabra del Señor. El mandamiento de honrar a padre y madre no es más importante que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si fue dado por Dios, es un mandamiento que hay que cumplir. ¿Y quién dijo que honrando a padre y madre no se honra a Dios? A Dios se le agrada cuando nosotros cumplimos fielmente los mandamientos. Entonces los fariseos estaban enseñando que cuando yo le llevo la ofrenda a la iglesia, entonces no necesito darle al Padre. Recuerdo por allá un sermón de un pastor de una iglesia, disque pastor, cuando le dijo a todos sus feligreses que no había que darle la comida a la gente en la calle, que debían llevar el diezmo y la ofrenda a la iglesia, porque la iglesia era la encargada de darle y de repartir a todo el mundo lo que necesitaba. Entonces, qué faltos de conciencia y de amor al prójimo. ¿Quién dice que yo, de mi casa, de mi corazón, no puedo darle algo a mi prójimo? Amar a tu prójimo como a ti mismo, y a mis padres sobre todas las cosas. Dios mío, Dios nos perdone por caer en ese error y en ese pecado tan grave de dejar de honrar a nuestros padres, porque eso Dios lo pidió. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a culminar con un entendimiento en esta enseñanza. Lo cierto es que nunca Dios habló de lavarse las manos, pero la cultura judía había exagerado en su afán de cumplir estas leyes, lo que provocó que con el tiempo ellos establecieran reglas que les hacían creer que los mantenían puros ceremonialmente, reglas que se enfocaban más en lo externo. Oiga bien, se enfocaban más en lo externo que en lo que había en su corazón. Y una de esas consistía en lavarse las manos. Creer que estaban limpios, pero la verdadera limpieza espiritual viene de guardar la palabra del Señor, lo que le agrada a Dios. Allí nos dice el Salmo 119 en su versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oiga,
con guardar tu palabra nosotros limpiamos nuestro camino, no con hacer las cosas de la tradición, lo que le agrada al mundo, porque allí nos estamos desviando, estamos agradando al hombre y desagradando a Dios. Hermano, yo los invito a ustedes hoy, que nos aferremos a lo que nos enseña la palabra, vivamos conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús. La palabra es edificadora y esta palabra del día de hoy es una palabra que te hace entender que honrar a padre y madre, que amar a tu prójimo, no está apartado de lo que agrada a Dios. No es una tradición que debemos dejar de lado. Por eso, usted hermano, usted hijo, que ha dejado de amar y de honrar a sus padres, trate de corregir su camino, porque la verdadera enseñanza está en creer lo que nos dice la palabra del Señor. Dios los bendiga y les invito a que permanezcan permanentemente conectados, no con el canal únicamente, sino con el libro de libros, aprendiendo de él y viviendo todos los días en la palabra de Cristo Jesús. Dios los acompañe siempre.